El tema es el propósito de las parábolas. Ahorita se leyó Mateo capítulo 13, una parábola muy importante y una serie larga de sermones estudiando las parábolas una por una. Es muy, pero muy provechoso. Pero en esta lección quiero estudiar con ustedes el propósito de los milagros para animarnos, hermanos, para animarnos a estudiarlas más, a enseñarlas más, sermones, clases bíblicas de la iglesia, estudiarlas en el hogar con los hijos, animar a los hermanos y hermanas que enseñan las clases bíblicas de la iglesia que dediquen mucho tiempo a las parábolas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que dice en Marcos capítulo 4, 33, 34, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír? Y sin parábolas no les hablaba. O sea que las parábolas eran gran parte de la enseñanza de Jesús. Y tenemos Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Tenemos estas parábolas para así leerlas y estudiarlas. Muchas veces, por ejemplo, hablamos acerca en cuanto a la enseñanza de los niños en el hogar, en las clases bíblicas. Esta serie de lecciones de las parábolas es un estudio de mucho provecho. Es un estudio riquísimo. Es también como las historias bíblicas que pueden enseñar a los más pequeños. Hay muchas historias bíblicas, no solamente José y Daniel y los más conocidos. Hay muchísimas historias bíblicas que son de mucho interés para los oídos de los más pequeños y debemos dedicar mucho tiempo a enseñarlos. Muy bien, entonces, ¿qué es? ¿Qué es una parábola? La palabra griega parabole denota literalmente un poner al lado. Poner al lado, y es palabra relacionada con parabalo, arrojar o depositar al lado. Comparar es palabra clave. Significa la puesta de una cosa al lado de otra cosa con el propósito de comparar, así para ilustrar, para hacer más clara la enseñanza. Ese es el beneficio. Por lo general se usa de un relato algo largo, sacado de la naturaleza. Algo sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas muy comunes, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual. Ok. Parábola no es fábula. Explicar esto siempre a los niños. Los niños, ellos escuchan muchas fábulas. Ellos tienen sus cuentos, sus historietas que, por ejemplo, en el libro de Jueces 9, Jueces 9, verso 14, dice, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Obviamente, fábulas son diferentes.
las fábulas quebrantan las reglas de la naturaleza y, como en este caso, dando facultad aún a los árboles y también a los animales el poder humano para hablar. Las fábulas no podrían, hermanos, no podrían servir el propósito de Jesús. No caben y no deben ser usadas. Ahora, otra cosa, la palabra no es alegoría. No es alegoría. Vamos leyendo Gálatas 4 de la alegoría de dos mujeres. Gálatas 4, 21. Pablo, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero él de la esclava nació según la carne, mas él de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Aquí está. Es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Muy importante, alegoría, muy importante. Dos mujeres son dos pactos y el uno proviene del monte Sinaí, el cual le da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea que somos hijos de promesa. No somos hijos de esclavitud, somos hijos de la promesa, porque Sara, desde luego, había pasado el tiempo de tener familia. Pero esta alegoría, y cada detalle de la alegoría representa algo o alguien. Es cierto que a veces los elementos particulares de una parábola tienen significado. Por ejemplo, en la parábola que se leyó al principio del sembrador. Pero comúnmente cada parábola tiene una sola lección central. Ese es lo más usual en cuanto a las parábolas. Ahora, un error grande en el uso de las parábolas es el de buscar el significado de cada detalle de la parábola, aunque Jesús no lo haga. Jesús no lo hace. Por ejemplo, cierto predicador presentó un sermón sobre el buen samaritano y él dijo que el viajero representa la raza humana, el dejar Jerusalén representa el apartarse de Dios, Jericó representa la tentación, los ladrones representan el diablo y sus ángeles. Y así cada cosa tenía significado. No, eso no es el uso correcto de esta parábola. Obviamente la lección es simplemente de usar misericordia con todos, no hacer acepción de personas. Y en este caso, ahí está la cuestión de judíos y samaritanos. Y Cristo con esta parábola está haciéndoles ver que Dios no hace acepción de personas. Una lección. Ahora, yo repito, puede haber más de una lección. Por ejemplo, en la parábola de los talentos en Mateo 25, tiene que ver con la responsabilidad individual, pero también claramente se refiere al juicio final, de recompensa para los fieles y castigo para los infieles. Ahora, pero no debemos preocuparnos por detalles y circunstancias
Punto es que Cristo está enseñando una lección muy obvia. Por ejemplo, el hombre que descubrió el tesoro. Y obviamente la lección es el gran gozo de encontrar ese tesoro. Y luego la parábola compañera, enseguida en Mateo 13:45, habla de la perla de gran precio, enfatizando el valor del reino. Y esto, desde luego, hay que enseñarlo mucho porque tanta gente, aún los que profesan ser miembros de la iglesia, no han aprendido a valorar la membresía, valorar el reino de Cristo. Entonces, estamos enfatizando que una parábola es una ilustración basada en eventos comunes, actividades diarias de la gente. Jesús, desde luego, conoce a la gente y todo detalle de su vida, todo detalle de hombres y de mujeres y de jóvenes y niños. Entonces, él, conociendo perfectamente la vida de ahí en Palestina, él podía enseñar parábolas muy apropiadas, pero desde luego son apropiadas para nosotros o para la gente de cualquier tiempo o lugar. Leemos estas parábolas y los hogares de aquel tiempo se nos abren. Vemos una mujer haciendo pan, a otra en la costura. Vemos la emergencia de aquel que pide pan a medianoche para la visita. Y los ricos con bodegas llenas. El trabajador que no se atreve a comer hasta que el patrón haya comido. Estos son detalles muy interesantes y también nos enseñan cómo era la vida en ese tiempo en Palestina. Y eso en sí es un estudio interesante. Pero las parábolas usan todo aquello para enseñar lecciones. Alguien ha dicho que son como ventanas, que así dejan entrar más luz. Y es muy cierto. Ilustraciones, comparaciones. Jesús siempre dice, es semejante a, es semejante a, es semejante a. ¿Verdad? Comparación. Así para ilustrar. Muy bien. Entonces, todo el panorama se presenta, el agricultor arando, el pescador con sus redes, la alegría de los que se recibían en las bodas, la tristeza de los que no podían entrar, el edificador construyendo una torre, la viuda ante el juez pidiendo justicia. Hermanos, otra cosa, en cuanto a parábolas, Lucas 16, muchas veces dicen que es parábola del rico y Lázaro, y no es. Lucas 16, 19 a 31, no es parábola, es historia, un hombre llamado Lázaro, un hombre fiel, y luego el rico que no era. Es muy importante porque tantas veces dicen la parábola del rico y no lo es. Hay muchísimas parábolas, pero nunca especifica el nombre propio del individuo mencionado. Ahora, entonces, llegando al mero punto, ¿por qué? ¿Por qué habló en parábolas? Bueno, para revelar la verdad. Cristo revela la verdad en las parábolas. Nos ayudan mucho en nuestro entendimiento de la verdad celestial. Y como ya he comentado ya, y estoy repitiendo, pero el texto que leímos al principio, del sembrador, en Mateo 13, dice, el reino de los cielos es semejante. Hay una lección, hay una enseñanza en esa palabra que nos ayuda a entender
el reino de Cristo. La palabra misterio, nos conviene dedicar unos momentos a la palabra misterio, porque se usa en el lenguaje de Cristo y también el lenguaje de Pablo. Misterio, no está hablando de algo muy misterioso y místico y que sensacional, no. Es simplemente algo que no se había revelado. Algo que no se había revelado. Por eso era misterio. Pero una vez revelado, ya no es misterio. Por ejemplo, vamos leyendo, yo creo Efesios 3 ayuda con este punto. Efesios 3, comenzando con versículo 3. Por revelación me fue declarado el misterio, ¿verdad? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. Si ellos podían, si podemos entender, pues ya no es misterio, porque se ha revelado, ¿verdad? Entonces, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué fue el misterio? Lo que no fue revelado con toda claridad de que los gentiles también deberían oír el Evangelio y obedecer. Y hasta Hechos 10, ¿verdad? Están predicando a judíos y samaritanos. Pero después de, comenzando con Hechos 10 y a través de Hechos y en las cartas, los gentiles, desde luego, deberían oír y obedecer al Evangelio. Pero eso explica el uso de la palabra misterio. Y Cristo explica las parábolas a los discípulos. Él quería que los discípulos entendieran todo, que no hubiera ninguna duda en sus mentes, pero no las explicó a los que no eran sinceros, a los que tenían los oídos tapados y los ojos cerrados y el corazón cerrado. No, Jesús no les explicó las parábolas. Ahora, para conservar, punto muy importante, habló con parábolas para conservar las verdad. Por ejemplo, hemos mencionado, sembrador, el hijo pródigo. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no sabe del hijo pródigo? ¿Quién no recuerda el hijo pródigo? Es algo muy conocido, extensamente, porque así eran las parábolas, para conservar la verdad. Muy fácil recordar las parábolas. Y por eso yo digo, enseñando a los niños más pequeños, estar imprimiendo estas parábolas en sus mentes y luego se quedan. A través de los años están con ellos. Lo mismo en las clases bíblicas de la iglesia. Pero cada parábola, hermanos, es una obra maestra. Cada parábola es una obra maestra de enseñanza y para conservar la verdad. Otra cosa, Jesús enseñó en parábolas para que sus enemigos se condenaran solos, se condenaran a sí mismos. ¿Se acuerda? Vamos leyendo 2 Samuel 12, texto muy interesante, Samuel 12. David había caído en pecado, había cometido adulterio con Betsabé y también causó la muerte de su marido Urías.
Y David, la condición de David en aquel tiempo era una cosa muy, pero muy triste. Entonces Natán es el que le toca ahora llegar con David con la exhortación y amonestación. ¿Y cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a hablar de esos pecados? No sería tan fácil. David, él era el rey. ¿Y Natán? Okay, vamos leyendo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ¿cuál sería la reacción de este David? Que era pastor, él mismo era pastor. ¿Cuál sería su reacción a esa parábola? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y dice Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínese, imagínese. ¿Cree usted que David podía verse a sí mismo en esa parábola? Obviamente. Mateo 21, también en verso 45, dice, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Jesús él no dijo principales sacerdotes y fariseos, no. Nada más habló una parábola. Pero para ellos era ver su imagen en el espejo. Él está hablando de nosotros. Pero ellos estaban endurecidos y aún tales parábolas no les detuvieron. Otra cosa, estamos hablando de los propósitos de las parábolas. Es para esconder, para ocultar la verdad. Oh, ¿Cristo haría tal cosa? Sí, Señor. Parece que esto contradice lo que ya se afirmó, pero es cierto. Jesús habló por parábolas para ilustrar la verdad para los sinceros, ilustrar la verdad para los sinceros, ayudarles a entender mejor la enseñanza, conservarla, recordarla, imprimirla en su corazón. Y es lo que hace, hasta la fecha, también lo hace para nosotros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo para ocultar la verdad para que los insinceros no entendieran. Los que tenían ojos pero no vieron, tenían oídos pero no oyeron, tenían corazones pero entenebrecidos. Y siempre ha habido tales personas. Jesús explica por qué les habla por parábolas. Y uno de los propósitos principales era para esconder la verdad de los insinceros. Y dice Cristo en Mateo 5, 6, bienaventurados
Dichosos, bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Y las parábolas ayudan en esto, para que estemos saciados, así satisfaciendo los deseos de nosotros para saber la verdad. Segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2. Dice en verso 10, habla de que algunos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, esto hay que, hablando con la gente, hablando del plan de salvación, hablando de la iglesia, queriendo ganar almas. Aquí está un detalle que tenemos que enfatizar. Porque los que no aman la verdad, los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es más, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Dios haría tal cosa? Es lo que Pablo dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios nos conoce, Dios conoce a todos, Él conoce el corazón de todos. Y la cosa es que uno que no ama la verdad, está en juego su salvación. Pablo habla claramente, habla de ser condenado. Muy, pero muy importante este punto y explicarlo a la gente. Ahora, tanta gente, estos judíos que tenían los ojos, los oídos, corazones cerrados, ellos estaban viendo los milagros, las señales, todos los días. Estaban viendo las señales, estaban oyendo las enseñanzas, y estaban oyendo cómo Jesús estaba cumpliendo las profecías de su propia Biblia. Sus propios profetas, Moisés y los profetas y los salmos. Este Jesús está cumpliendo todo aquello para probar que Él era el Mesías venidero. Y no, como que era, solo querían perseguirle, maltratarlo. Y bueno, desde luego la conclusión era crucificarle. Bueno, la Biblia habla mucho de esto. Dice aquí un texto, no hizo en Nazaret, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, de su propio pueblo. De su propio pueblo. Bueno, los que predicamos y enseñamos la palabra, comprendemos perfectamente lo que Jesús dice en estos textos. Por más que prediquemos con convicción y predicamos con todo ánimo, los oyentes a veces se ven helados en su indiferencia hacia el mensaje porque no han recibido el amor de la verdad. Y por eso Jesús ocultó la verdad. Él había dicho en el Sermón del Monte, ¿se acuerda? Él había dicho en el Sermón del Monte, no dar lo santo a los perros. No echar perlas. No dar lo santo a los perros y no echar las perlas a los cerdos. Eso es hablar con algo de dureza, pero personas que no aman, aman la mentira, aman el error. ¿Cuál es el destino de ellos? Bueno, concluyendo, los discípulos sinceros de aquel tiempo de Jesús, había muchos que le escuchaban de gusto, dice un texto, de buena gana, de mucho gusto le escuchaban.
y eran bendecidos. Desde luego, muchos eran bendecidos porque Jesús también andaba sanando enfermos y aún levantando muertos, pero hablando espiritualmente, eran muy bendecidos porque recibían estas enseñanzas como alimento espiritual riquísimo para así estar preparándose para la vida eterna. Muy bien, voy a dejar. Yo estoy pensando que muy posible que ustedes, pensando conmigo, estudiando conmigo, muy posible que también hayan pensado de otras cosas que debemos agregar al estudio. Propósitos, como yo digo, desde luego no estamos estudiando una por una las parábolas, pero hemos hablado del propósito de todas las parábolas. Así es que, hermano, muchas gracias.